Hola, buenos días, o de pronto para algunos buenas tardes, de acuerdo a la hora que nos estén viendo. De verdad, me imagino que igual que nosotros, ustedes se sienten un poco raros. Y digo nosotros porque aquí estamos algunas personas de producción, creo que estamos en la videocasa un total como de 9 o 10 personas, pero lo primero que quiero hacer es como darles las gracias a los que están acá y también darles las gracias a todos ustedes que nos están viendo por todo el apoyo que hemos tenido alrededor de estos cambios inesperados que ha tocado hacer. Además de darle las gracias por su apoyo, por su comprensión y además de decirles que sí se siente un poco raro, imagino que ustedes también lo sienten, creo que es importante entender que el centro de lo que estamos haciendo es entre todos cuidarnos un poco. La mejor forma de ayudar a que esto pase pronto es que nosotros mismos tomemos medidas y que nos estemos cuidando. También por el otro lado, pues espero que todos unidos le podamos pedir a Dios sabiduría para qué hacer y qué no hacer durante este par de semanas en las que, según todos los expertos, pues son 2 semanas bastante importantes en términos de cómo se va a dar la progresión del virus aquí en nuestro país y cómo podemos hacer para obviamente cuidarnos nosotros, pero también ser parte activa en que el daño sea menor, especialmente pues para las personas que pueden revestir gravedad en términos de lo que les puede pasar en su salud. De acuerdo a todo lo que yo he leído, y me imagino que ustedes también han leído una cantidad de cosas, posiblemente mucho más que yo, lo que estamos haciendo tiene que ver con eso, con cuidarnos para bajar el porcentaje de las personas a las que les puede afectar de una manera más alta lo que está pasando. En últimas, acuérdense lo que hemos dicho estos días, estamos basados en cuando a Jesús le preguntaron, oye, ¿qué es lo más importante? Y él contestó, miren, si puedo resumir esto de los mandamientos y de nuestra relación con Dios, en 2 frases serían esto: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros lo que estamos haciendo es eso. Por un lado, conectándonos con Dios, y por eso es esta serie, y por el otro lado, cuidando al otro. Es la mejor manera en que nos cuidamos nosotros, es cuidando al otro. Por eso también tantos mensajes en términos de pues seamos moderados en cuántas cosas compramos, en qué le estamos dejando a otras personas, en qué estamos haciendo, dejando de hacer. Eso es muy importante. De nuevo, gracias por estar acá, gracias por estar viéndonos y espero que sea una buena experiencia como lo ha sido para nosotros. Yo quiero comenzar la serie, que esta es la tercera charla en la que estamos. Hemos venido hablando acerca de cómo conectarnos con Dios. Tuvimos de alguna manera 2 introducciones. De hecho, si ustedes no estuvieron o se perdieron alguna de las 2 anteriores, pueden ir al Spotify, ahí buscan Vida Bogotá y ya estamos en el podcast, ya están montadas las charlas y ustedes las pueden escuchar. Esas charlas que hemos venido y esta serie en la que estamos tiene que ver con algo muy importante y es la idea de que cada uno de nosotros nos conectamos con Dios de una manera diferente. Y en la medida en que podamos detectar y crecer en cómo tú y yo nos estamos conectando con Dios, pues nuestra conexión con Dios obviamente también va a ser diferente, va a ser mejor. Para comenzar hoy quiero también darles un poquito de pistas acerca de al final por qué es tan importante esto de conectarnos con Dios de la manera en la que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros para poder hacerlo. Empecemos con esto. ¿Algunos de ustedes se han sentido agotados en su vida? Me imagino que la respuesta de todos es sí. Pero ¿qué tal si pensamos que nos podemos sentir agotados, no sé, en términos físicos, en términos espirituales, en términos relacionales, en términos emocionales, en términos aún como intelectuales o mentales? ¿Qué tal si nos sintiéramos agotados en todas esas áreas al tiempo? Estoy físicamente agotado, estoy emocionalmente agotado y estoy espiritualmente agotado. Yo mismo he sentido muchas veces eso cuando uno, no sé, estoy físicamente cansado y todo me empieza a parecer peor de lo que es y simplemente descanso y al otro día las mismas cosas las veo de una manera diferente. En términos físicos, en términos espirituales, es una de las que más nos afecta, porque, o al menos a mí me afecta, cuando yo sé que estoy espiritualmente agotado, cuando empiezo a sentir de una u otra manera que como que Dios está en contra mía, que
todo lo que me está pasando es como si el universo se hubiera confabulado con Dios para que todo fuera terrible, y empiezo a sentir en mi mente muchos más las cosas como, ¿por qué a mí? ¿Qué más me puede pasar? ¿Y por qué al otro no le pasa? ¿Y por qué a mí sí me está pasando? Eso está reflejando mucho nuestro agotamiento espiritual. Ya que tenemos eso, que todos vivimos esa idea de estar agotados física, emocional, espiritual, relacionalmente, lo otro que yo quiero que estemos mirando tiene que ver con el libro de donde nosotros sacamos esta idea de hablar de los lenguajes espirituales. Es un libro, y de hecho lo estamos leyendo en el grupo de hombres. Ustedes saben que acá en Vida Bogotá hacemos un grupo de hombres los miércoles cada 15 días a las 6 de la mañana. Estamos leyendo un libro que se llama Simplifica. Ese libro, en su primer capítulo, nos ayuda, nos enseña, y el tema del primer capítulo tiene que ver algo así como cómo tú y yo gestionamos nuestra energía en el día a día. Y lo que el autor hace un poco en este libro, en donde estamos gestionando, en cómo gestionamos nuestra energía, es hablarnos de que cuando esa energía que nosotros tenemos, la energía para andar físicamente, espiritualmente, emocionalmente, se baja, pues todo lo vemos de una manera diferente. Y una frase que me encanta de este libro es esta, que dice: el agotamiento perjudica a la gente que tengo alrededor y daña mi alma. El agotamiento me perjudica primero a mí, pero también va a perjudicar a la gente que está a tu alrededor. El autor lo que hace es, y él pone un ejemplo, dice, haz de cuenta que cada uno de nosotros, que tú tienes un balde, y ese balde representa la energía con la que tú funcionas, el combustible con el que tú puedes funcionar día a día. Y él dice que la forma en que tú puedes llenar ese balde son 5. Hay 5 formas en las que tú puedes llenar ese balde del combustible con el que tú funcionas. Una de esas formas tiene que ver con recreación, la otra forma tiene que ver con un trabajo satisfactorio, la otra forma tiene que ver con ejercicio, la otra forma tiene que ver con tu familia, con una buena gestión de las relaciones familiares, y la otra tiene que ver con la idea de conectarse con Dios. Entonces, es decir, nosotros nos agotamos, esa energía se va bajando, en la medida en que se va bajando, yo empiezo a funcionar de una manera diferente, y él dice, con estas 5 cosas tú llenas, y uno dice, sí, eso es verdad, pero lo que él afirma, y para mí es cierto, yo lo he sentido en mi vida, y he hablado con muchas otras personas que lo sienten de la misma manera, que cuando tú logras conectarte con Dios, él lo que afirma es que puedes llenar ese balde hasta en un 75% de su capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que otras áreas de tu vida pueden estar no muy bien, pero si tú logras conectarte con Dios, tu balde de energía, tu combustible para andar bien en la vida se va a llenar casi a un 75%. Entonces, se imaginan, en la medida en que tu balde está lleno de energía, vas a poder tomar mejores decisiones, y en la medida en que tomes mejores decisiones, pues vas a tener una mejor vida. Ahí está la importancia de que tú y yo, y por eso hemos hecho tanto énfasis, les he mandado el formulario. De hecho, no sé si ya lo llenaron, yo les mandé el link esta mañana por el LD del formulario para que ustedes descubran y les ayude a detectar cuál es su lenguaje espiritual. Entonces, porfa, llénenlo si no lo han hecho. Entonces, en este libro que se llama Simplifica, habla, y él dice, el autor dice, ¿quieres aprender a conectarte de la mejor manera con Dios? Digo que este libro, que se llama Caminos Sagrados, o que nosotros lo hemos traducido también como Lenguajes Espirituales, te ayuda a conectarte con Dios, porque vas a aprender cuál es la mejor forma en que tú, no en que lo que se pone normalmente para todo el mundo, que es como una forma común y mayoritaria de conectarnos, sino la forma en la que tú te conectas con Dios. Lo que vimos la semana pasada, y solamente lo estoy haciendo a manera de repaso, es que de estas 9 lenguajes espirituales se forman 3 parejas. Sí, yo sé que las matemáticas no cuadran, ¿no? 3 parejas con 9 lenguajes, la cosa suena rara, pero lo que estamos viendo es esto. Entonces, la primera pareja que nosotros vemos, y hay como extremos, si ustedes se dan cuenta, está por un lado aprendizaje, los que se conectan con Dios mucho más en términos de aprender algo acerca de Dios, y los que se conectan con Dios en términos de experimentar acerca de Dios. Entonces, en aprendizaje está, y si a ti ya te llegaron los resultados,
o si no te han llegado todavía o no lo has hecho, los resultados que te van a llegar es en términos de lo que tú vas a ver en amarillo. A ti te va a llegar que tú puedes ser intelectual y ese va a corresponder al lado de los que les gusta aprender de Dios o se conectan con Dios a través de aprender algo de Él. Y por el otro lado están los entusiastas y sensitivos. Entonces, tú puedes estar en alguno de esos dos. La segunda pareja es los que se conectan con Dios en una manera como estructurada y los que se conectan con Dios de una manera espontánea. Por un lado entonces están los tradicionalistas y por el otro los naturalistas. Y la tercera pareja es los que se conectan con Dios solos o se conectan con Dios en términos comunitarios. Ahí van a estar por un lado los ascéticos y contemplativos y por el otro lado los activistas y cuidadores. La idea que vamos a desarrollar durante estos 3 domingos, o sea, hoy y los 2 que siguen, es específicamente cada una de estas cómo va en tu vida y qué significa eso en el día a día. Hoy vamos a tratar esta pareja, la de estructurado por un lado y espontáneo. Y no es decir estructurado versus espontáneo. De hecho, parte de lo que vamos a descubrir es que aunque pueden ser como 2 puntos dentro del mismo rango, es que tenemos un poquito, puede ser que algunos vayan a encontrar, y si a ustedes en los resultados les da algo que de pronto los pone a dudar en términos de sus puntajes, ¿sí? Si están muy cerca, ¿qué significa eso? Pues eso es parte de lo que queremos desarrollar. Es decir, tú puedes conectarte con Dios en términos de un formato, porque lo que estamos hablando de acá es eso, más que todo, de una forma muy estructurada. O tú puedes conectarte con Dios en un formato, en una forma muy espontánea. ¿Cuál de las dos? Y lo que vamos a encontrar durante estos 3 domingos es que si acá está estructurado y acá está espontáneo, la idea es que hoy tú sepas en dónde tú estarías si pusieras una rayita entre esa línea que los une a los dos. Tengo algo de espontáneo, pero estoy más en el lado estructurado, o tengo algo de estructurado, pero estoy más en el lado espontáneo. O puede ser que en este caso específico tú descubras, y cuando ves tus puntajes, que tradicionalista es tu puntaje más alto y de pronto naturalista es tu puntaje más bajo. Eso quiere decir que claramente estás en uno o en otro, pero no estamos al mismo tiempo, y esto es algo que hemos repetido durante toda la serie, no es que haya uno mejor que otros. Lo que sí pasa, y ahí es donde tenemos que tener cuidado todos nosotros, es que la forma, por ejemplo, de la iglesia, y no solamente de esta iglesia, sino de las iglesias, sí tienden a tener un formato bastante común, que lo que busca es que más o menos todos puedan agarrar un poquito. Acuérdense, en Vida Bogotá, nosotros tenemos unos valores que son importantes para nosotros. Uno de esos valores es iniciativa. La iniciativa en este caso tiene que ver en que tú, a través de estas herramientas, lo que estamos haciendo el domingo, el formulario y lo que quieras preguntar, es encontrar tú cómo te conectas de la mejor manera con Dios. Entonces, por eso es tan importante los resultados del formulario y lo que estamos haciendo acá. Recuerda, si tú aprendes y desarrollas tu forma de conectarte con Dios, y hablando de este balde de energía que les dije al principio, tú vas a lograr tener el 75% de tu balde lleno. En la medida en que tengas ese 75% de tu balde lleno, tú vas a mirar tu vida de una manera diferente, vas a tomar decisiones sabias y correctas en los momentos en que sea necesario, aun cuando las otras áreas de tu vida todavía no estén muy bien. Pero al revés, si estás con esa energía en términos de combustible, de funcionamiento, estás conectado con Dios, además vas a poder mejorar ese resto de áreas de tu vida. Entonces, vamos a empezar. Hoy la idea es ir un poquito rápido para que podamos ir avanzando y este ejercicio que estamos haciendo de hacerlo online sea lo mejor para ustedes. Entonces, en el primer lado vamos a hablar de los naturalistas. De pronto yo escogí naturalista y lo escogí de primero porque es uno de los principales míos. Entonces, en algunos momentos me van a oír hablando como nosotros, y ahí me estoy refiriendo porque para mí uno de
principales formas en las que me conecto con Dios es esta forma que lo hemos traducido en términos de naturalistas. La palabra clave con los naturalistas tiene que ver mucho con afuera. Afuera, fuera de las paredes, en contacto con la naturaleza, o viendo la naturaleza, o percibiendo la creación de Dios, porque no necesariamente tiene que ser el que le gusta meterse por allá en la selva, sino ver la creación de Dios, estar en contacto con la creación de Dios, es la manera en la que más se conectan. Y no sé si algunos de ustedes ya encontraron sus resultados, o si de pronto no han hecho el formulario, se dan cuenta que esa es una de ustedes. Dicen, oiga, sí, yo lo siento más claramente cuando estoy afuera. Y uno diría, bueno, entonces, ¿por qué estamos aquí entre cuatro paredes? O ustedes que están al frente de una pantalla, que no se podría hacer mucho afuera porque además se le acaban los datos. No, mentiras. Pero, en fin, la idea es cómo nosotros podemos buscar esos espacios en donde nos podemos conectar con Dios. Y si tú eres naturalista, esos espacios tienen que ver con afuera. Ahí vas a aprender tus mejores lecciones acerca de Dios. ¿Por qué? Hay al menos 3 cosas importantes que pasan. Una, es la mejor forma en la que tú vas a visualizar las verdades bíblicas. 2, vas a ver a Dios más claramente. Y 3, una cosa muy importante para los naturalistas, y yo creo que se puede unir con otras cosas de nuestra personalidad, aprender a descansar. Allá vamos a aprender a descansar. Digamos, hay unos pasajes en la Biblia que nos van a encantar. Por ejemplo, este pasaje que está en el Salmo 19:1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Para los que somos naturalistas, para los que son naturalistas, ver el cielo es ver la grandeza de Dios, es aprender de la soberanía de Dios. De pronto, si tú no eres naturalista, tú ves al cielo y lo único que piensas es, ¿va a ser sol o va a llover? Pero para los que somos naturalistas, estamos viendo la grandeza y la soberanía de Dios a través de su creación. Hay otro pasaje que está acá en Romanos 1:20. Y estas pueden ser aún cosas más profundas. Dice, porque desde la creación del mundo, y para nosotros todo lo que tenga que ver con creación nos va a encantar, del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Y aunque estamos en línea, Bruce, el siguiente, gracias Bruce. Su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó. Es decir, cuando estamos en contacto con su creación, nosotros entendemos cosas de Dios, aprendemos cosas de Dios. Es una forma en la que Dios a nosotros nos ha conectado. Y acá de hecho hasta podemos hacer un recorderis de las series que hemos tenido. Es una forma en la que Dios nos ha conectado. En este libro también encontré una frase que me encantó y es esta. Dice, Jesús sabía que Dios es nuestro cuidador, pero la creación puede ser una cálida manta que Dios usa para envolver nuestros fríos corazones. Cuando un naturalista está con el balde de energía bajita, la creación, estar afuera, conectarse con Dios a través de su creación, nos sube el balde. Y utilizando esta frase que está en la pantalla, nos sube el balde y de alguna manera hace que la creación en sí misma sea como dice ahí, una manta, una cobija que abriga nuestro corazón en esos momentos. Yo les he contado mucho y de pronto a través de esto, y no sé si este pedazo también los he contado, a través de este libro que les digo que estamos leyendo con los hombres, que se llama Simplifica, que cita este otro libro que se llama Sacred Pathways, yo descubrí que yo me conecto con Dios a través de su creación y además descubrí, y ese va a ser otro de los temas que vamos a tratar más adelante, que me conecto con Dios también mejor solo. Entonces, para mí la bicicleta se volvió eso y no más. Miren, este viernes que pasó, antes de ayer, y aún ayer sábado, los 2 días monté en bicicleta, y con toda esta decisión de qué vamos a hacer en la iglesia, que si en vivo, que si poquito, que si mucho, que si al fin cancelamos, que si no cancelamos, que si lo hacemos, para mí casi que la respuesta, y de hecho le dije al equipo por el chat que tenemos, les dije, ¿saben qué? Me voy a montar bicicleta y después hablamos, porque cuando yo salgo a montar y voy a un sitio cerquita en mi casa, pero que uno siente que ya está como afuera, hay muchos árboles y todo esto,
yo siento que me conecto con Dios, siento que puedo hablar con Dios, siento que puedo escuchar a Dios. Entonces, en esos momentos, definitivamente, yo al conectarme con Dios, siento que puedo tomar decisiones diferentes en mi vida. Y si ustedes son naturalistas o en cualquiera de estos lenguajes espirituales que nosotros estamos tratando, en cualquiera de esos tú te vas a dar cuenta que al hacer eso que hace que tú te conectes con Dios, pues tú vas a percibir las cosas que Dios te quiere decir de una manera diferente. Por eso es tan importante que ustedes inviertan tiempo en detectar cuál es la mejor forma en la que se conectan con Dios. Parte de lo que queremos hacer también en esta serie es, por ejemplo, ¿cómo es la mejor forma en la que un naturalista, en las que los naturalistas nos conectamos con Dios? Es fácil. Nosotros, como les dije, yo estaba tratando de tomar una decisión acerca de qué hacer hoy. Para mí la decisión podría haber sido, no sé, conecto con todo el mundo, llamo gente, o pues algunos podrían decir, no, pues ore, pues sí, posiblemente eso fue lo que hice, pero yo debo crear la experiencia. Entonces, para mí crear la experiencia era salir, estar solo, estar en la naturaleza, y cuando estamos ahí, cuando creamos ese momento, y si ustedes creen ese momento, no tiene que ser algo largo, ni siquiera tiene que ser por la mañana, no, en cualquier momento, posiblemente donde ustedes trabajan, donde ustedes viven, hay un parque cerca, salgan y creen de alguna manera esa pequeña experiencia de poderse conectar con Dios, y va a ser la mejor forma en la que ustedes pueden percibir algo de Dios, recibir lo que viene de Dios y creer lo que Dios está haciendo en su propia vida. Pero también, y algo que queremos hablar en los tres mensajes que quedan de esta serie, es que cada uno de nosotros tenemos unas tentaciones. ¿Y cómo vamos a tratar esto de las tentaciones? Tú te conectas con Dios de una manera específica. Esa es tu principal forma de conectarte con Dios. Pero al mismo tiempo podemos como irnos más allá de donde nos deberíamos ir. Y en cada una de estas charlas queremos tratar un poco de eso. Entonces, las tentaciones del naturalista. La primera es individualismo. Es decir, como disfrutamos demasiado la creación, nos podemos llegar a olvidar de los demás. Entonces, tengamos cuidado con eso. Tratemos de mantener un equilibrio, porque para mí tiende a ser suficiente. Y encima de todo, imagínense, en mi caso, yo soy naturalista y además ascético. Entonces fácilmente me puedo olvidar del mundo por unos instantes, pero debo tener cuidado con eso, porque al fin y al cabo yo estoy creado para estar conectado, no solamente con Dios, sino con otros. La segunda tentación es lo que llamamos engaño espiritual. Esta tenemos que tener mucho cuidado. El engaño espiritual es que a veces al estar afuera podemos recibir tantas cosas y pensar que absolutamente todo viene de Dios, y lo damos por hecho que viene de Dios. Por eso para nosotros como naturalistas es importante que si te conectas con Dios a través de la creación y sientes algo de Dios, lo puedas verificar a través de la Biblia. La Biblia siempre va a ser esa medida estándar que cada uno de nosotros debemos utilizar para no perdernos. La tercera es la idealización de la naturaleza, y en esta época esa es una de las que yo siento que más pasa. Cuando yo voy a montar bicicleta allí cerquita por San José de Bavaria, es una carretera muy linda, hay muchos árboles, y yo he visto gente abrazada al árbol. Literalmente los he visto abrazados al árbol. Creo que ahí el rollo es que confundimos la creación con el creador. Y eso es algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado, que no confundas la creación con el creador, que no termines adorando la creación en lugar de adorar al creador, que es nuestra meta final. Les voy a dejar con 5 preguntas, ustedes las vieron en sus resultados, pues más bien en el formulario, pero en estas 5 preguntas que vamos a ver aquí rápidamente, si tú sientes que le dices sí a 3 o más, es bien posible que tú seas naturalista. Entonces la primera es, y ustedes seguramente lo que vamos a tratar de hacer es que les aparezca también en su pantalla. La primera es, ¿me siento más cercano a Dios cuando estoy rodeado de lo que Él ha hecho? ¿Las montañas, los bosques o el mar?
¿Sí o no? 2, me siento desconectado si tengo que pasar demasiado tiempo en el interior solo escuchando altavoces o cantando canciones. Si tú también dices sí, entonces vas en una tendencia ya. 3, preferiría adorar a Dios pasando una hora al lado de un pequeño arroyo que participando en un servicio grupal. Y no te sientas culpable si tu respuesta es sí. Eso no quiere decir entonces no voy a volver a la iglesia, no voy a volver a ningún grupo. No, también parte de lo que hacemos es aprender cómo otros se conectan con Dios y aprender también de ellos a conectarnos con Dios de otras formas. Pero la principal puede ser esta. 4, si pudiera escapar a una zona verde para orar en un día frío, caminar por un prado en un día cálido y hacer un viaje solo a las montañas otro día, ¿estaría feliz? Entonces, si tú contestas sí, pues, pero no es vacaciones, es para conectarte con Dios. Y 5, ver la belleza de Dios en la naturaleza es más conmovedor para mí que comprender nuevos conceptos, participar en un servicio religioso formal o participar en causas sociales. De nuevo, no te sientas culpable si dices sí. Esa es una forma en la que Dios te creó y a todos nos ha creado de manera diferente, nos ha dado dones diferentes, nos ha dado habilidades diferentes y eso es lo importante, poder reconocer y poder invertir en eso. Vamos ahora con los tradicionalistas. Los tradicionalistas básicamente, y por eso se ponen un poquito los dos en la misma línea pero en costados opuestos. Los naturalistas tienden a ser más del lado estructurado en términos de su conexión con la fe. No sé si algunos de ustedes son tradicionalistas. Realmente en los resultados que nos han llegado, no muchos son tradicionalistas. Es un porcentaje relativamente bajo comparados con otros. Los tradicionalistas les encantan las prácticas religiosas, lo que está estructurado, de alguna manera lo que está establecido, lo que es así. Y se ha hecho así durante el tiempo. Por eso, pues, tradicionalistas obviamente viene de tradición, les encantan esas prácticas religiosas, les encantan los rituales y la Biblia contiene una cantidad de esos rituales. Especialmente en la construcción de la Biblia que nosotros tenemos, en el Antiguo Testamento, es donde se van involucrando todos esos rituales y todas esas prácticas. Abraham hacía altares. Yo sé que tú y yo en el año 2020, cuando oímos la palabra altares, pues podemos pensar algo así como en una iglesia tradicional, algo que hicieron allá adelante. No, los altares de esa época, y nosotros lo hacemos hoy mucho en nuestra vida, especialmente los tradicionalistas, es tener algo físico que te recuerde lo que Dios ha hecho. Entonces ellos, muchas cosas que hacían era simplemente una torrecita de piedras o recortar, tomar una piedra que te recuerda algo y la ponían en una parte. Yo sé que tú y yo sabemos que eso se ha convertido en otras cosas que Dios no quería y por eso toca tener tanto cuidado. Pero básicamente son esos recordatorios físicos de la fidelidad de Dios y nosotros los tenemos. De hecho, yo no soy tradicionalista, no es mi puntaje mayor cuando llegue en el formulario, pero yo tengo pequeñas cosas que me recuerdan algo. De hecho, miren, literalmente esto. La primera vez que yo fui a Estados Unidos, fui además a una conferencia con dos de los pastores más reconocidos, por lo menos en mi época, en términos del cristianismo. Uno es Billy Graham, o era Billy Graham, y el otro es otro conocido como el hermano Pablo. Eran como los que uno había oído toda la vida, los más famosos, y la primera vez que yo fui a Estados Unidos fue una conferencia en donde estaban ellos dos. En esa conferencia, en algún taller nos regalaron una cruz así de grande de madera. Yo guardo esa cruz. Y cuando yo veo esa cruz, pues obviamente me acuerdo de lo que Jesús hizo por mí, pero además me acuerdo de ese momento de mi vida. Eso tiene que ver un poco con la idea de tradición. También en el Antiguo Testamento y durante la Biblia vemos una cantidad de cosas que tienen que ver con ofrendas, con sacrificios, con la vestimenta sacerdotal. Ya en los tiempos de Jesús también vemos cosas como esta tradición de lavarse las manos, de lavarse los pies, de guardar el día de reposo. De hecho, nosotros mismos vivimos con la idea de la cruz. En muchas iglesias, por no decir en la mayoría de las iglesias, hay una cruz. Eso tiene que ver con tradiciones, eso tiene que ver con símbolos, con rituales y con estas tradiciones.
Entonces, esos son los 3 elementos fundamentales para un tradicionalista. Un ritual, algo que se hace en un orden, un símbolo que tiene que ver con algo que es físico, que tú tocas, que tú ves y que te recuerda algo, y un sacrificio que tiene que ver con algo que tú entregas. Para un tradicionalista, eso es importante. Y si tú eres tradicionalista o de pronto en este momento estás descubriendo que tienes un alto grado de tradicionalista en tu forma de acercarte a Dios, lo que yo te diría, como con todos los lenguajes espirituales, es no lo niegues, al revés. ¿Cómo lo puedes fortalecer y buscar correctamente lo que Dios quiere hacer? Entonces, estos rituales están presentes en nosotros. Nosotros aquí en Vida Bogotá hacemos bautismos. Claro, podemos decir que es un mandamiento, sí, pero en últimas tiene que ver con un ritual. Celebramos la Santa Cena, entonces son rituales, y para los tradicionalistas eso es especial. Yo creo que algunos tradicionalistas que están aquí o que están en las iglesias dicen, ese es el domingo en donde yo me conecto con Dios, cuando hacen Santa Cena. Y en la medida en que sea mucho más protocolaria, más. Que pase la gente o que la gente tenga que venir elegante o que se utilice una canción especial, que se cree un ambiente especial, que se tenga unas copas y unas bandejas especiales para repartir, se van a conectar aún más. Y todos lo hacemos, todos estamos metidos en eso de alguna manera. Lo importante es si tú sientes que te conectas mucho con Dios a través de eso. Tú y yo, de hecho, dentro de un mes vamos a celebrar la Semana Pascua, la Semana Santa, donde celebramos la Pascua. Si tú te conectas con Dios a través de los rituales y los símbolos de la Semana Santa, pues tú tienes mucho de tradicionalista. Eso no quiere decir que todos como creyentes obviamente celebramos y recordamos la muerte y la resurrección de Jesús. Obviamente la resurrección de Jesús para nosotros como creyentes pues es el punto más importante que podemos encontrar. Si Jesús no resucita, no tendría sentido la fe en que nosotros tenemos. Pero la otra que todos nosotros celebramos, por ejemplo en términos de las celebraciones y que a muchos les encanta, es la Navidad. Y a los que no nos gusta mucho no es que seamos unos Grinch, es que de pronto no es la forma en la que tú y yo nos conectamos más con Dios. Pero para el que es tradicionalista, le encanta. Entonces, de pronto tú puedes estar descubriendo en este momento, oiga, a mí me encanta la Navidad. No solamente las canciones y el ambiente que se da, sino esos símbolos y esos ritos que se tienen alrededor de Navidad. En Colombia hacemos las novenas. Celebramos el nacimiento de Jesús, hay reunión familiar y hay gente que le encanta eso. Puede ser que tú tengas un gran componente de tradicionalista. ¿Cómo se conecta un tradicionalista? ¿Qué cosas puedes tú hacer para desarrollar eso que Dios ha puesto en ti? Meditar en la palabra, eso es una parte importante. Yo conozco una iglesia, de hecho una de las confras, la confra de la colina, y yo estoy seguro que si alguno de ustedes quiere utilizar ese salón, no tendría problema. En la confra de la colina hay un salón que tiene 2 de estas sillas, que ¿cómo se llaman eso? ¿Oratorios? De las sillas en las que uno se puede, ¿sí? Reclinatorios, en las que tú te puedes arrodillar y puedes poner las manos acá, y las ventanas son vitrales. Las paredes tienen colores suaves, está todo entapetado y es en silencio. Yo estoy seguro que algunos de los que están acá y algunos de ustedes que me están oyendo, les llamaría hartísimo la atención, pero de pronto se sienten raros de por qué me llama la atención. Eso como que no es tanto del cristianismo. Sí esto es en una iglesia cristiana. Y si tú sientes que te encanta, sigue invirtiendo ahí, te vas a conectar con Dios y vas a llenar ese balde de energía del que hemos hablado al tope cada vez que lo puedas hacer. Algunos leen en voz alta la Biblia, eso puede servir. Utilizan mucho los salmos como una forma de conectarse con Dios, de leer los salmos y buscar a Dios a través de los salmos. Crean una cantidad de hábitos que también les sirve. Guardan las fechas, y eso es muy importante para nosotros como creyentes. Hay fechas en la historia de la humanidad que nos ayudan a recordar que el cristianismo no solamente es un asunto de fe, es un asunto de historia. Y otra cosa, y acá tú te puedes sentir raro, pero esto es muy importante, es repetir oraciones.
Hay personas tradicionalistas que se sienten que pueden conectarse mejor con Dios si, por ejemplo, escriben una oración y la oran leyendo esa oración y la pueden tener como haciéndolo todos los días. Yo voy a un retiro que es para hombres, hay otro que es para mujeres, que se llama Salvaje Corazón, y allí para ese retiro, en preparación a nosotros nos mandan unas oraciones escritas, y ellos nos dicen, los que se sientan cómodos haciendo esto, oren estas oraciones cada día. Son estas oraciones en donde organizadamente tú le estás entregando a Dios ciertas cosas. La verdad, yo no me siento tan cómodo, no es una forma en la que me conecto con Dios. Yo me conecto con Dios mucho más en el retiro porque es por allá en las montañas de Colorado, es precioso y así no eran charlas, yo creo que mi balde se llena al 100% con solo llenar. ¿Por qué? Porque los rituales proporcionan estructura para nuestra fe y los símbolos significado. Entonces, para las personas tradicionalistas, los rituales les dan estructura y los símbolos les dan significado. Cuando esas dos cosas se unen, son importantes. Nosotros podemos encontrar en la Biblia pasajes como esto. Dios diciéndole a su pueblo, dice, ustedes y todos sus descendientes deben confeccionarse flecos y coserlos sobre los vestidos con hilo de color púrpura. Y uno dice, ¿y esos versículos qué? Sí, como raros, como falta de oficio. Tenían significado. De hecho, los flecos, y si ustedes siguen leyendo esta parte que está en Números, los flecos tienen que ver con los mandamientos del Señor para su pueblo. Y el color púrpura siempre ha tenido un significado grande en la tradición católica cristiana. Ustedes se dan cuenta que muchas vestimentas de los líderes del catolicismo son de color púrpura. Tienen que ver con lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros y tienen mucho más significado. Todas esas vestimentas tienen un significado y para algunos de nosotros pueden llegar a ser muy importantes si somos tradicionalistas. Ojo, yo creo que todos entendemos que los símbolos que nosotros podemos utilizar no son salvación, pero nos recuerdan y para muchos de nosotros como tradicionalistas pueden llegar a ser muy importantes. ¿Se acuerdan que también hablé de rituales, hablé de símbolos y ahora voy a hablar un poco de los sacrificios? Para un tradicionalista, esas renuncias, ese sacrificio tienen un valor muy importante. Dejar algo tiene un valor muy importante para su vida, porque entienden que la fe no es una herramienta para conseguir algo. De hecho, ¿tú piensas que la fe es una herramienta para conseguir algo? Ojo, ten cuidado, la fe no es una herramienta para conseguir algo. Lo que se ha hablado a través de la historia de los hombres y mujeres de fe, o sea, alguien que tiene fe, lo que pasa es que está dispuesto a entregar lo que no debe estar en su vida. Entonces, la fe no se debe entender y para un tradicionalista esto es central y es importante y nosotros como iglesia lo debemos entender, que la fe no es una herramienta para conseguir algo. La fe es lo que nos hace a nosotros como hombres y mujeres de fe, nos da la importancia de entregar. Ahí está el sacrificio. Yo voy a entregar esto que no me ayuda a que mi vida refleje la santidad de Dios. Y para un tradicionalista eso es importante. Igual que en el naturalismo hay tentaciones. ¿Y qué tal si nosotros las vemos? La primera tentación es que tú puedes, por estar metido en los símbolos y en los rituales y en los sacrificios, olvidar para qué lo estás haciendo. Y eso se llama sirviendo a Dios sin conocer a Dios. Terminas haciendo algo, dizque para conectarte tú con Dios, pero lo que terminas haciendo es molestar a otras personas y a veces aún ofender a otros con lo que tú haces para conectarte con Dios. Eso quiere decir, se te olvida, si eres tradicionalista, se te puede llegar a olvidar realmente para quién estás haciendo lo que estás haciendo y es para Dios y obviamente no puedes destruir a otro con la idea de que estás conectándote con Dios. La segunda tentación es la desconexión social. Esto puede pasar casi en todos los lenguajes espirituales. No, te puedes estar tan atrapado en lo que tú estás haciendo, en tus símbolos rituales, que se te olvida que conocer a Jesús tiene que ver mucho más con ayudar a otros que con estar solamente pensando en ti.
Lo tercero que puede pasar, que es de las más comunes, en las dos que siguen son muy especiales en los tradicionalistas, es juzgar a los demás. Entonces, y ojo, y eso nos puede pasar a nosotros mucho en la iglesia, y obviamente más fuera de la iglesia, es empezar, este no hace esto, ¿qué clase de cristiano será? Este no ve las cosas de la misma manera, este no se comporta de esta manera, este no sabe hacer esto otro, y entonces, quién sabe qué clase de fe tenga. Pero imagínate, poner a un tradicionalista y un naturalista puros, si se puede decir así, no, de pronto casi que no encuentran cosas en donde sientan que los dos están conectándose con Dios. Entonces, ojo de no estar juzgando a los demás. Y la cuarta, que tiene que ver con algo que puede ser bueno, cómo puede ser bueno para un tradicionalista tener oraciones ya escritas y que pueda repetir, pero si se convierte en una repetición mecánica en donde ya se volvió vacía, donde ya no hay sinceridad, pues ya no tiene el efecto que debería tener. En eso también tienes que tener cuidado. Y ahora termino con esto. ¿Eres un tradicionalista? Y de nuevo, si la 3 le respondes que sí, puede ser que tú estés dentro de los tradicionalistas. 1, me siento más cercano a Dios cuando participo en una forma familiar de adoración que tiene recuerdos que datan de mi infancia. ¿Hay algo ahí? Si tú dices sí, bueno, ya llevas una. 2, los rituales y las tradiciones me conmueven más que cualquier otra cosa. Podrías contestar que sí. 3, las palabras tradición e historia son muy atractivas para mí. Ya llevas 3, entonces ya fijo eres tradicionalista. 4, participar en un servicio formal de liturgia o de libros de oraciones, desarrollar símbolos que pueda colocar en mi automóvil, casa de oficina y desarrollar un calendario cristiano para nuestra familia, que nuestra familia siga, son actividades que disfrutaría. Entonces todo eso que tiene que ver con símbolos, con cosas que pueda ver, con cosas que pueda tocar, con cosas prehechas que me ayuden a recordar a Dios, es parte de un tradicionalista. Si dices que sí, ya llevarías 4. Y la última, ¿realmente disfrutaría desarrollar una regla personal o ritual de oración? ¿Has pensado? No, a mí me gustaría que fuera de esta manera, tiene que ser de esta manera, necesito que sea de esta forma, me gustaría comprar libros que hablen de rituales, de oración, en fin. Si contestaste que sí, eres un tradicionalista puro. Termino con esto por hoy y la siguiente semana vamos a ver las siguientes parejas. ¿Estás en el lado más estructurado de conectarte con Dios o más estás en el lado espontáneo? ¿Eres más un tradicionalista o un naturalista? La idea es que en esa línea que está uniendo estructura con espontaneidad, tú pongas esa línea. ¿Dónde estás? Pero además de saber dónde estás, con lo que hemos hablado hoy, con lo que podemos seguir profundizando, es ¿qué vas a hacer? Si tú eres un naturalista, no trates de pensar que te debes conectar con Dios aquí, en estas 4 paredes. Aquí vas a obtener algo, pero tú seguramente te vas a conectar con Dios de otra manera. Si eres un tradicionalista, no trates de encontrarte con Dios a través de cosas nuevas que se están haciendo para que otras personas se puedan acercar al Evangelio. Seguramente tú tienes que buscar esos espacios en donde tú te conectas con Dios. Yo les decía en un LD que les mandé durante la semana, ¿por qué es tan importante esta serie en este momento? Muchos países ya han entrado en estas ideas de cuarentena total, de aislamiento completo, en donde por un par de semanas lo mejor es ni siquiera salir de la casa a menos de que sea absolutamente necesario. Para muchas personas esto puede ser muy difícil de manejar. Yo creo que para todos nosotros va a tener un grado de dificultad. Pero imagínate si tú puedes avanzar en descubrir cómo te conectas con Dios. Y no solamente vas a poder hacerlo durante ese tiempo, sino que además va a ser el mejor tiempo que puedas tener. Si tú y yo aprendemos a conectarnos con Dios, aprendemos a comunicarnos con Dios, tu vida y la mía van a ser diferentes. Por favor, acompáñenme allí, en donde ustedes están viendo este mensaje, en una corta oración. Señor, te damos gracias por tu creatividad
por el hecho de hacernos diferentes, que nos ayuda por un lado a buscarte de una manera, pero también nos ayuda por el otro lado a complementarnos, Señor, a darnos cuenta que no todos van a reaccionar de la misma manera a la misma situación, y en el caso de conectarnos contigo, que podemos buscar formas alternativas de buscarte a ti, formas alternativas de estar cerca de ti, que no debemos frustrarnos porque no todos hacen lo mismo que yo pienso que deberían hacer, pero que tampoco debemos desanimarnos porque yo mismo no estoy experimentando esa conexión contigo. De pronto estoy tratando de conectarme contigo de la manera en la que tú y yo no nos conectamos al 100%. Señor, yo te pido que nos des también esa creatividad para buscar esas formas alternativas de conectarnos contigo, pero al mismo tiempo de poder estar juntos y unos con otros, ayudarnos a conectarnos contigo de una manera especial. Señor, cuídanos, especialmente durante este tiempo en el que estamos pasando como país, pero también como planeta. Señor, ayúdanos, danos sabiduría, danos palabras de ánimo en todo momento, ayúdanos a estar conectados contigo para ver las cosas de una manera diferente, para tomar las mejores decisiones. Señor, y por encima de todo te ruego que tú estés cuidando la salud de cada una de las personas en nuestro país, Señor, que no vaya a haber casos graves, que los pocos que hayan tengan la suficiente atención y cobertura. Señor, te pido por todos los profesionales de la salud, que les des también sabiduría, que les des la actitud correcta para tratar todo lo que les pueda estar llegando durante estos días. Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, nos vemos, no sé dónde, puede ser de nuevo en internet, dentro de 8 días. Estamos tratando de seguir todas las recomendaciones de las autoridades en términos de qué debemos hacer, pero de nuevo, con un solo principio: cuidar al otro, amar al prójimo como a nosotros mismos, que eso es esa es la forma en la que Jesús resume la mayoría de los mandamientos que Él nos ha dejado: amar al otro. Gracias y nos vemos. Chao.